buenas y bienvenidos a otro vídeo. Voy a intentar hacerlo fácil porque es largo, hay muchas cosas que decir y mirad cómo tengo la pizarra. No hace falta que la veáis, yo simplemente la utilizo de apoyo, ¿vale? Os voy a explicar cómo entrenan los jamaicanos. Sí, principalmente a Asafa Powell, puesto que lo que veis aquí más o menos es la filosofía de su entrenador, de Francis. Y luego tendríamos la filosofía de Graham Mills, que es el del entrenador de Usain Bolt, y que digamos que es lo mismo, tiene un enfoque un poco distinto, que no voy a analizar, pero que sí os voy a contar de manera muy breve, ¿vale? Los dos entrenadores, ¿qué es lo que hacen? Pues en la velocidad, el entrenamiento de velocidad, tenemos dos versiones principalmente. Aquella más enfocada al velocista corto, 100 y 200, y aquella más enfocada al velocista largo, al de 400, ¿vale? Esto provoca que los enfoques a lo largo de la periodización pues sean distintos, ¿no? Con el velocista corto se hace algo que se conoce como long to short, es decir, empezar con las cosas que requieren menos esfuerzo en el tiempo, ¿no? Que son más explosivas, la salida, distancias cortitas, 30 metros, y empezar a avanzar hacia fases de la carrera pues más largas, lo que podríamos llamar el speed endurance o la resistencia. En el caso del 400 lo podríamos ver al revés, como es una prueba, digamos, tan glucolítica, que necesita de tanta energía, tan dura mentalmente, pues empieza quizá generando esa base inicial con un enfoque desde lo largo a lo corto, es decir, que se mete volumen al inicio, se sufre, se prepara el cuerpo física y mentalmente, y luego se van a la distancia más cortita, esa reactividad, se da ese punto de forma, se trabajan aspectos como la salida, etcétera, etcétera, pero habiendo hecho esa base. No obstante, incluso en velocistas cortos, pues Francis, que era el entrenador de Asafa y seguirá siendo el de otros muchos en Jamaica, escuela jamaicana, pues digamos que utilizaba más bien, incluso con el velocista corto, con él ese tipo de enfoque. Es decir, que desde el inicio ya estaba trabajando con series largas, 400, lo que podemos llamar speed endurance, y series incluso de 600, y siendo el 300 pues su distancia entre ellas. Les encantaba, por lo visto, o les encanta hacer 300, y lo tienen como referencia en cuanto a los tiempos, ¿vale? Lógicamente, a lo largo de la temporada incidirán más o menos en esto, pero digamos que a este hombre le gusta hacer deportistas físicamente fuertes y sobre todo mentalmente fuertes desde el inicio, eso sí, sin tirar obviamente en esfuerzos solaus, sino que lo que hace son distancias largas, volumen alto, sufrimiento, pero con carreras relativamente relajadas, no van al 100% de lo que pueden dar, y carreras pues que van manteniendo a lo largo del año, ¿vale? De la misma manera, digamos también que puede hacer un mix de sistemas energéticos, es decir, este hombre trabaja 6 días a la semana, trabaja en sesiones dobles, muchos de ellos, y trabaja 4 días fuertes a la semana. Él dice que alternando recursos energéticos o sistemas energéticos, por ejemplo, haciendo tiradas cortas un día, tiradas más largas otro día, pues puede hacer que el atleta lo soporte y lo tolere, porque le da tiempo a recuperarse y, por supuesto, no da tiempo a sobrecargar determinados sistemas mucho. Esto tiene sentido, tiene lógica, y digamos que podría obedecer a lo que conocemos como la periodización ondulada, ¿no? Lo que se va haciendo son tocar repeticiones bajas, medias y altas con el fin de estimular todos los mecanismos y procesos encargados de la hipertrofia o la fuerza muscular. De la misma manera, de vez en cuando hace un microciclo concentrado o de choque. Os he mostrado esto alguna vez en alguna infografía. Y lo que se hace es que en una semana se mete un huevo de sesiones, muchas más de las habituales, se le da una caña tremenda al atleta. Se supone que si lo tolera bien, pues se recuperará y supercompensará. Es decir, que de alguna forma intenta buscar en algún momento puntual el máximo volumen tolerable. Las chicas para él entrenan exactamente igual que los chicos, simplemente que de forma general se puede decir que meten un 20% de reducción del volumen. Y luego os tengo que decir también que el cardio extensivo, pues aunque lo practique, en parte no es nada habitual para un velocista, ¿no? Digamos que de forma anecdótica y graciosa, pues dice que 20 minutos o más de 20 minutos de cardio, pues que eso es negativo y que no lo suelen hacer, ¿vale? Que cardio extensivo y a baja intensidad. Vamos a analizar, digamos, una semana tipo y vamos a ver qué es lo que hacen. Tenemos el lunes, veis que se levantan a las 5 de la mañana, primera sesión a las 5 de la mañana, ojo, en Jamaica. Hacen cuestas, estiramientos y trabajo de core. Y luego a las 3 de la tarde, en sesión doble, con una separación de más de 6 horas, trabajo de pesas y pliometría. El martes, pues más o menos lo mismo, se levantan a las 5 de la mañana, trabajo de series largas. Ya habéis visto lo que os decía al inicio.
desde 400 a 350 y 300 para los velocistas de 100 y 200 metros y desde 800, 600 y 500 para los velocistas de 400. Veis que hacen lo mismo, pero simplemente cambian la distancia en función, obviamente, de lo que tienen que correr. De nuevo meten core y lanzamientos y, bueno, quizá algo más si es que lo creen necesario. El miércoles volvemos a doblar sesión. En este caso, el lunes se habían hecho cuestas cortas, ¿verdad? Os decía que hacía una especie de periodización ondulada, un mix. Estamos viendo cuestas largas. Cuestas largas que pueden ir desde los 250 hasta los 150 metros. Los 150 metros quizás sean la distancia estrella para estas cuestas, ¿vale? No hacen más de 8 repeticiones. Si hacemos un 8 por 150, pues van a salir unos 1000 metros, más o menos, ¿vale? Luego, a las 3 de la tarde, de nuevo, pesas, importante, bastantes pesas. Luego, el jueves, tenemos otra vez que nos levantamos a las 5 de la mañana. Hacen un circuito, típico circuito con el peso corporal, geometría, no sé, ejercicios varios. Trabajo de técnica, ¿vale? Técnica aislada, importante. Aunque este entrenador, la técnica, dice que la ve como una forma de mejorar determinados músculos más que la postura en sí misma, pero en definitiva hablaríamos de lo mismo, ¿vale? Lanzamientos o multilanzamientos y a las 3 de la tarde de nuevo, sesión doble, otra vez técnica. Vemos que ya mete 2 sesiones de técnica en el mismo día. Viernes, de nuevo a las 5 de la mañana, trineos. Hablábamos de que hacían cuestas cortas para la aceleración, hacen cuestas largas igualmente y por supuesto hacen trineos. Trineos que, como veremos luego, meten durante toda la temporada, no, casi durante toda la temporada, más de 6 meses, ¿ok? Estiran, trabajo de core, de nuevo a las 3 de la tarde pesas y pliometría, sesión aislada de pliometría, que probablemente la hayan tocado por el resto de los entrenamientos, en calentamientos, en esos circuitos, etcétera, etcétera, pero aquí digamos que de forma intensificada, ¿no? Y luego el sábado, de nuevo, más pesas y resistencia a la velocidad, es decir, trabajo más específico, casi de la serie, no es esto, no son los 400, es un trabajo quizá un poquito más rápido, más cercano a lo que podría ser una serie de 200, una carrera, pero lógicamente, como os he dicho, no van en all out, ¿ok? Aquí lo que se va es al 90%, 85% para no cascarse. Bueno, si vamos a la periodización en una forma macroscópica, en un global, repito que nadie corre all out al inicio de la temporada ni a mitad, excepto prácticamente al final. Incluso en las series cortas, en los 30 metros tampoco se deja la piel desde el inicio. Esto lo que va a hacer, obviamente, es fijarnos en aspectos como la técnica, la forma y, por supuesto, disminuir riesgo de lesión, ¿vale? Como os he dicho, durante prácticamente 6 meses se están utilizando arrastres y otras formas de trabajo acelerativo, como son las cuestas, ¿vale? Los arrastres, la norma general, aunque esto no hay, digamos, un dogma, ellos utilizan 23 kilos para los chicos, 11 kilos para las chicas. Se sale de esa regla que dice que tiene que haber, pues, el 10% del peso corporal en arrastre para no desvirtuarlo mucho. Los rangos van desde el 10 al 20% para correr bien e incluso lo podemos subir por encima si el entrenador lo considera necesario y cree que tiene que hacer un trabajo de fuerza más bruto, ¿vale? Las cuestas, como os he dicho, máxima distancia 250, habitual 150 metros, inclinaciones de 45 grados que luego se suavizan según la cuesta va pues avanzando. Esto depende del sitio donde estemos, porque ellos tienen esa cuesta, yo en casa puedo tener otra, ¿vale? O en la zona donde vivo. Y luego el trabajo de arena, pues le preguntan si lo hace y ¿por qué? Pues porque viven en Jamaica, no hay mucha playa, entonces se supone que irían bastante a la playa. En su caso no, porque su centro de entrenamiento no está cerca de la playa y segundo, dice que no le gusta porque hay demasiada actividad muscular del cuádriceps y demasiado desvirtuamiento de la forma, ¿no? De la técnica, por lo tanto él no la suele utilizar. Para que os hagáis una idea, Sharon Simpson, que es una de las atletas que ha entrenado, pues si tenía 15,8 en un 150 metros liso, ¿vale? En pista, pues en una cuesta de estas que os he explicado hace unos 22 segundos, ¿ok? Y como estamos viendo, pues la preparación general dura entre 4 o 5 meses. Así que si alguien piensa que en 2 semanas se pone en forma, como venden algunos anuncios, que sepa que lo lleva crudo. Fijaos que un atleta del nivel de Asafa Powell, con años de entrenamiento a sus espaldas, se casca pues casi 6 meses de preparación general hasta que empieza a intensificar todo y a tocar lo específico. El esquema de trabajo en las semanas, en los microciclos, 3 semanas de carga, 1 de descarga. En cada descarga suele meter test. Esos test van ahí. Pues desde las típicas baterías de boscos, saltos, multilanzamientos,
hasta incluso hace un 1000 metros y un 800 y un test de Cooper, es decir, test de resistencia para velocistas. A modo un poco gracioso se puede decir que los deportistas de resistencia pues se ríen del velocista al inicio de la temporada cuando hace, por ejemplo, el 1000, porque su rendimiento es muy malo, y que se sienten pues un poco porque se vienen arriba, ¿no? Claro, conforme avanza la temporada y llega abril y mayo y empiezan a meter, por ejemplo, test de 400 y de 300, aquí el velocista los cruje a todos aquellos fonderos y empieza el pique sano, ¿no? Y un poco la coña. Es decir, que bueno, aquí al principio en distancias largas obviamente la resistencia es mala, pero eso lo que se intenta es generar esa base para luego no sufrir demasiado en una distancia larga y hacerla corriendo relajado y con esas características que vemos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Asafa Powell estaba corriendo en hierba un 300, que he dicho que era su distancia fetiche en este tipo de corredores, en 32,8, que es una auténtica locura. Lo normal es correrlo pues en 38 o por debajo de 40, relajado para un atleta de ese nivel. Y se me olvidaba, todas esas distancias tan largas que os explicaba en los días posteriores y que os estoy diciendo ahora, ¿vale? Las suelen hacer en hierba, evitan las distancias duras, obviamente, pues para evitar problemas y asimilar mejor, ¿vale? Así que un entrenamiento básico de esta gente en distancias supuestamente largas, pues tendríamos un 10x200, por ejemplo, o un 5x300. Como os he dicho, el 300 a 38-39, excepto Powell, que en una fase específica de temporada, pues mira, ya se puede ir a 32,8. Una auténtica locura y una bestia, ¿vale? Y luego hablaríamos ya finalmente del trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, obviamente, aquí hay mucho matiz y se puede dar más o menos opiniones. Yo os cuento lo que dice este señor y ya está, ¿vale? Tendría peso libre principalmente, lo comparto, no obviamos el uso de las máquinas, pero tiene más sentido, ¿no? Curiosamente no hace sentadillas, se supone que porque ha tenido problemas con las cargas máximas y demás, y esto le lleva también a no hacer test de fuerza máxima, en parte por una anécdota con Asafa Powell que tuvo, no sé si una rotura de pectoral haciendo un test de press banca. Eso sí, el press banca, que parece no ser muy transferible, lo utiliza bastante porque dice que da resistencia en los brazos y que les ayuda después en la carrera en ese sentido, pero no hace test de fuerza máxima, lo que hace son test de repeticiones como se puede hacer quizá en la NFL, ¿vale? La técnica, como os he dicho, la utiliza para fortalecer musculatura aislada, en este caso a lo mejor los flexores de cadera son súper importantes y por eso suelen hacer series de skipping bastante largas, hasta de 150 metros. Y por supuesto centrarse en la cadena posterior, da muchísima importancia al isquio, aquí le doy toda la razón, tengo varios vídeos yo al respecto del isquio. Y obviamente un velocista lo que tiene que tener, para que me entendáis, es culo, ¿vale? Capacidad de extensión en la cadera. Por lo tanto, la mayoría de ejercicios en el gimnasio se centran en esto: pesos muertos, extensiones, movimientos olímpicos, etcétera, etcétera. Eso sí, los movimientos olímpicos igualmente lo comparto y le doy la razón, modificados o parciales. No hace el movimiento olímpico entero para no llevarse el golpetazo de la barra, simplemente los trabaja en los rangos específicos de la carrera, ¿vale? Y como os decía, si le damos un ratio al isquio cuádriceps, pues le da una importancia probablemente al isquio del doble, lo trabaja el doble o el triple. Así que esto es un poco la filosofía de este señor. Os he dicho que Greg Mills, que es el entrenador de Usain Bolt, prácticamente haría lo mismo, pero simplemente a lo mejor él no empieza dando tanta caña en cuanto a la resistencia desde el inicio, sino que empieza más relajado, y eso lo podéis observar tanto en las declaraciones de Bolt como en su forma de entrenar. Usain era bastante flojete, según cuentan, podía haber hecho bastante en distancias más largas, pero no le daba la gana, y lo entiendo, porque cada uno pues entrena como quiere, bastante bien lo hizo ya en las distancias más cortas. Pero sí es verdad que empezaba más relajado y bueno, y poco a poco pues iba progresando hacia esa resistencia, esa capacidad un poco de sufrimiento, ¿ok? Así que esto es todo. Creo que he hecho un análisis bastante profundo de cómo entrenan estos señores. Creo que no hay ningún secreto, y si habéis trabajado un poquito la velocidad o habéis leído al respecto, veis que realmente difiere poco de lo que se suele hacer y que cada entrenador tendrá su libro, su guía, pero que por supuesto depende mucho del atleta que se tiene. Las recetas mágicas no existen, las recetas generalistas no existen, existe un cuerpo teórico que más o menos nos dirige hacia un sitio o hacia otro, y cada cual pues le va dando su forma. Por eso intentar aprender y no pedir tanto programas exactos, porque repito que aunque uno quiera, es que no va a poder hacerlo, ¿vale? Sobrevive en el día a día con un plan claro y va adaptando a las características de su deportista. Sin más,
Próximamente estaré hablando sobre priorización deportiva en un curso bastante interesante donde veremos esto y muchísimo más, y os espero allí. Ya os dejaré información al respecto. Si os interesa, escribidme por privado. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.